Ahora vamos a empezar a integrar un poco más los elementos que tenemos acá, pues porque de una otra manera la imagen que tenemos de manera global pues todavía se ve excesivamente impecable, y a pesar de tener en este caso pues elementos en el fondo que nos dan esta sensación de humedad, pues no está bien pensada desde la perspectiva. Entonces aquí tenemos una serie de imágenes que nos pueden ayudar a dar un poco de características de textura que vamos a ir integrando poco a poco para ir generando nuestra propia construcción de la humedad que va penetrando los diferentes materiales. Entonces empezaremos, por ejemplo, con aspectos como este espacio, esta zona en la que pues muy posiblemente ya tengamos algo de humedad, lo mismo que pasaría aquí con el, los trenes propiamente y con los diferentes elementos y secciones que tendría nuestra imagen. Entonces empecemos tomando una fotografía, digamos que de este estilo, la vamos a traer acá, estaría dentro de nuestra imagen propiamente, estaría como una capa. Entonces ya sabemos que acá tenemos lo que sería una capa de máscaras. Esta imagen entra a ser en este caso como una imagen, un momento que se fue para donde no era, entraría a ser como una imagen que es totalmente interactiva. Tenemos una imagen que es inteligente, entonces necesitamos empezar como a rasterizar capa. Aquí la tenemos dentro de varias categorías. Tenemos como el objeto de movimiento. Tenemos que ver dónde queda ubicada pues cada una de estas elementos. Ya sabemos que esta imagen queda dentro de una capa, es esta, que la vamos a sacar por el momento, la vamos a poner en la parte superior. Vamos a rasterizar esta imagen, y si bien voy a sacar un duplicado para tener el tamaño mayor que yo necesito, voy a empezar a determinar algunos espacios, algunos elementos que me pueden servir de esta imagen, que es muy grande, y yo necesito seccionar algunos espacios que pueden llegar a ser interesantes y que me pueden dar la sensación de un tipo específico de, digamos que de modosidad, de elementos como tal, rescatar algunos aspectos. Entonces voy a utilizar un área general, voy a utilizar estos segmentos de por acá, los voy a copiar, los voy a pegar, en este caso voy a ocultar este, y voy a utilizar este segmento para tratar de posicionarlo, en este caso utilizando como control la distorsión que me puede dar de ciertas partes, de ciertas esquinas, y tratando de utilizarla. Ahorita vamos a ver cómo nos puede servir de una manera más clara. Obviamente tenemos un mayor tamaño, en este caso tenemos que empezar a jugar, podemos jugar con los filtros, en este caso con los diferentes tipos de modos de fusión. Podemos trabajar aquí con una luz suave y podemos empezar a utilizar este pincel de borrador. Vamos a cambiar el tamaño, quitamos toda la dureza para darle como un perfil, y vamos a ir borrando suavemente este espacio para evitar que se vea un corte demasiado fuerte de lo que sería la intersección. Obviamente yo puedo duplicar esta capa para darle otra fuerza y tratar de trabajar otro modo de fusión que nos dé algo más de intensidad, que puede ser un punto de multiplicar, y ya con eso tenemos una combinación entre las dos capas que nos va a dar un poco más de cercanía a ese detalle que queremos con respecto a esa humedad, y luego vamos a tener que empezar a darle un poco más de contraste a esta imagen por este lado para que se vaya equiparando un poco a estas características. Yo puedo darle a esto un enfoque específico, un filtro de desenfoque. En este caso ya puedo jugar un poco para que no quede tan diferente la categoría de trabajo con el que estamos, y puedo llegar a utilizarla generando un filtro inteligente. Entonces puedo crearla esto, convertir para filtros inteligentes, nos
acopla toda la capa. Entonces habría que intervenirla dentro de estas capas, convertir la capa objeto inteligente. Vamos a aplicarle aquí un filtro inteligente que vamos a coger filtro de desenfocar, un desenfoque gaussiano. Vamos a hacer un poco. Obviamente si yo lo aumento demasiado va a perderse por completo la definición, y estamos trabajando un poco para mantener cierto nivel de desenfoque similar al que tiene nuestro espacio general. De esta misma parte de la roca yo puedo jugar a darles algunos elementos, yo puedo jugar con algunos elementos de musgo, por ejemplo. Entonces voy a venir por acá, a traer esta capa, la voy a poner acá arriba. También voy a trabajar un poco con este mismo principio, voy a duplicarla, voy a rasterizarla, voy a reducir en este caso tamaño, que sí va a ser importante reducir el tamaño para poder jugar un poco más con la escala. Que no nos conviene tener una escala tan grande frente a lo que queremos con respecto a este espacio concreto, y podemos jugar un poco en tratar de ubicarlo de manera que haya algún área que se pueda tomar y que podamos empezar a organizar. Pero entonces, antes de hacer eso, voy a bajarle un poco la opacidad para saber más o menos qué quiero yo utilizar. Y yo puedo jugar un poco con esto, tratar de seguir algo del área general. Ahora vamos a ver cómo lo integramos y tratar de tener algo como esto. Lo voy a convertir en una máscara. En este caso voy a subirle la opacidad a la capa. Ya tenemos obviamente un cambio tonal que nos toca trabajar. Aquí tendríamos que trabajar sobre filtros o ajustes muy concretos. Aquí podemos trabajar sobre ajustes directos, que pueden ser, por ejemplo, en este caso, tono y saturación. Vamos a quitarle un poco la saturación y vamos a tratar de, si bien mantener el tono verdoso, quitarle un poco la luminosidad para que no brille tanto. Vamos también a aplicarle un filtro de desenfoque, no tan elevado porque perdemos muchísimo. Vamos a trabajar con unos porcentajes bastante más bajos. Obviamente vamos a tener que jugar con lo que sería, en este caso, los elementos de la máscara. Vamos a bajar los niveles de tamaño, la intensidad de la presión va a estar en 50. Lo que vamos a hacer es borrar, difuminar con el dedo un poco la máscara, de manera que hagamos pequeños trazos, como si el musgo o este tipo de musgo estuviese uniéndose a la superficie. Aquí vamos como a tratar de que no sea tan exagerado, tratar de meter un poco aquí. Entonces no estoy borrando la fotografía, lo que estoy haciendo es borrando o difuminando más bien los bordes de la máscara propiamente, de manera que nos dé una forma más cercana, aprovechando la organicidad que tiene pues el musgo en sí mismo y todo, digamos, que el ejercicio que tiene en este caso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues obviamente aquí estaríamos mirando la fotografía de manera paralela para que encontremos parte de estos elementos y replicar este tipo de proceso en varias partes. Aquí vamos a ir organizando esto, jugando un poco con la perspectiva del espacio, ¿sí? Que nos va a permitir como jugar con este tipo de enfoques. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos va a dar un punto de partida frente a cómo vamos a ir integrando todo esto. Ahora vamos a jugar con esto, vamos a cambiarle un poco los ajustes en los niveles para que no contraste tanto. Vamos a tratar de reducirle a esto un poco los niveles de contraste.
que entre en un tono un poco más parecido y luego vamos a jugar ya con capas de ajuste globales que nos lleven como a ese punto. Aquí estamos jugando un poco con esto nuevamente. Vamos como a máscara, a corregir la máscara propiamente. Y así vamos a integrar varios de los elementos a esta superficie. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Claro, tenemos en este caso, dentro de este grupo 3 tenemos esta capa. Voy a meter esto dentro del grupo 3, que sería mi capa, digamos, que empezamos a colocarle musgos. Y yo a este, que sería MG01, mando pues, este tipo de elemento, y aquí vamos a colocarle, en este caso, vamos a llamarlo DT de deterioro 01, deterioro 01A, y así voy a ir como dándole un orden a esto para que tengamos como algún tipo de efecto. ¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, con estas propiamente? Yo puedo darle este tipo de herramienta, la esponja, que me permite, voy a reducirle tamaño, jugar un poco. En este caso vamos a tratar de jugar sobre esta capa. Si bien tiene como una especie de aura que nos va a generar algún tipo de brillo por luz suave, vamos también a utilizar una capa y con el color negro, con una opacidad muy baja, vamos a empezar a darle a este lado un poco de volumen para que nos vaya dando un poco la sensación de, digamos que del movimiento que tiene este musgo o este matorral que tenemos acá dentro de nuestra fotografía. Vamos nuevamente a definir esto un poco más, voy a cambiar el tamaño, vamos a vernos por este lado, no tengamos pues como unos elementos borrosos tan grandes, sino que se puedan percibir como parte de este movimiento. En esta capa, que es una sombra, vamos a hacer un poco de barrido con esto y voy a aprovechar para pintar un poco. Voy a seleccionar estos colores, puedo seleccionar algunos de los tonos, unos verdes. Voy a trabajar con un pincel. En este caso voy a mirar pinceles que me permitan tener como ciertos granulados, ciertos golpes de pintura que no sean tan intensos. Voy a cambiarle el flujo para que sea muchísimo más bajo, bajarle un poco la opacidad. Voy a crear una nueva capa y pues voy a jugar de esta manera para simular los reflejos. Así puedo elegir varios tonos de verde, unos más intensos, otros más brillantes. Algunos más oscuros. Y eso me va ayudando a darle forma a este concepto de integración, y la idea es ubicar más de estos elementos en diferentes partes. A continuación vamos a ver cómo se ve ya una vez aplicados estos elementos puntuales dentro de nuestra propuesta inicial.
Bueno, en este punto ya tenemos lo que sería la propuesta final. Aquí vamos a hacer un trabajo de ocultar todos los elementos. Aquí tenemos la imagen base. Eh, Recuerden que esta era nuestra propuesta frente a la imagen base. Nosotros tenemos la posibilidad de colocar esto de esta manera, pues había como una serie de expectativas frente a esto. Hay cosas que se cumplen, entonces digamos que aquí tenemos toda la carpeta con los diferentes pases del agua que teníamos, del océano que tomamos como punto de referencia y de la capa de ajuste que estamos aplicándole a esto directamente. Luego tenemos aquí una capa con los reflejos de las estructuras, entonces tenemos varias capas que habíamos generado, o sea, la de la cubierta, en este caso de la viga principal, el reflejo del tren distorsionado, tenemos aquí el reflejo de este muro y el reflejo de este otro tren en este punto. De ahí nos vamos a una serie de capas que tenemos acá desplegadas, voy a irlas encendiendo poco a poco para que veamos la implementación que se le hizo según lo que ya hemos visto, no solamente en otros videos, sino pues digamos que progresivamente a lo largo de los otros ejercicios. Entonces aquí tenemos una serie de capas que todas están ya remarcadas y vamos a ver poco a poco, por ejemplo, cómo lo que se hizo fue duplicar estas estructuras de acá arriba, haciendo selección dentro de esta imagen, selección copiando y pegando para tener estos reflejos, y luego lo que se hizo fue coger la capa y aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano, que se fueron compilando. Entonces digamos que reflejamos, copiamos esta parte de acá arriba, le dimos edición, transformar, voltear en vertical para que pues, nos diera como la construcción de este lado, la distorsionamos con control T para darle algunos puntos de trabajo similares, y lo que hicimos acá en este caso fue aplicarle, duplicar la capa y aplicarle un desenfoque gaussiano. Lo mismo se hizo con esta sección, se replica el mismo proceso y todos están en modo de fusión trama. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el ejercicio de cambiar, si nosotros lo ponemos normal, pues se ve demasiado marcado, se evidencian demasiado ciertos elementos de la fotografía, entonces elegimos la trama como un modo de fusión viable para esto. A continuación vamos viendo los diferentes reflejos que se fueron dando. Y con esto pues tendríamos toda la capa de reflejos simulando estas áreas de brillo sobre lo que sería el agua. Luego progresivamente empezamos a colocar aquí una serie, digamos que de estructuras, un poco mostrar el deterioro. A esta estructura le colocamos un elemento también de escombros a este lado. Estos escombros tienen una máscara, como pueden ver aquí, aparte de tener la máscara base, tiene una máscara que nos permite ver cómo está estructurada. Presionando Alt sobre la máscara yo puedo activarla o desactivarla, hacer clic. Aquí tenemos cuál es la máscara que se aplicó para que nos dé la sensación de este punto. Lo mismo, entonces la capa está al 100% normal. Tenemos el reflejo del escombro. Estos reflejos lo que son es unas manchas negras a las que le dimos una opacidad, se le cambió opacidad para que nos dé la sensación de este pequeño reflejo que está dando en este punto. Este es parte del concepto que tenemos acá con respecto a lo que es el muro, y lo que tenemos acá es una segunda capa que está en tono de multiplicar para darnos un poco más de énfasis en la marca que se estaría dando de la densidad del agua que ha penetrado en el muro. Y tendríamos lo que sería otro reflejo, que es el reflejo de un pequeño matorral que tenemos en este caso. Entonces vamos a ver qué implica ese matorral. En este matorral yo tengo este elemento, que es este de acá, que es este capa de musgo que tendríamos de esta manera, y tenemos un reflejo que hicimos a partir de pincel, un pincel que se planteó con unas características específicas, con un pincel con forma de carboncillo, al que se le hicieron unas variaciones de tamaño de dispersión, también se amplió un poco la dispersión del pincel, la forma de la punta se amplió el espaciado, y se hizo con un tamaño muy pequeño una pintura de tonos específicos, seleccionando con el canal verde, con Alt para coger diferentes tonos de verde, y se pintó con una opacidad baja para lograr ese resultado. De eso tenemos también esta sombra, que es simplemente un
pincel circular difuso con baja opacidad y al que se le fue impactando con pequeños golpes para darle la simulación de tono, que eso está en consonancia con esta capa que la tenemos en esta parte inferior. Aquí vamos a tener una capa adicional que es un tono de oscuridad adicional que le estamos colocando a esta. Vamos a colocar sombra superpuesta musgo. Entonces ahí tendríamos ya como la configuración de estos volúmenes que quiero en términos globales. Aquí vamos a ver un matorral que colocamos, extrajimos una superficie que tenía unas barras tratando de que tengan como ese tipo de forma, la distorsionamos con control T y con la malla de distorsión, creamos dos pases de sombra con el mismo pincel tipo eh, eh, como textura que se logró tener acá con forma de carboncillo, y a esto se le colocó un reflejo, se duplicó esta capa. Lo que hicimos fue ponerla en modo superponer y bajamos la opacidad y generamos también un duplicado del reflejo para una opacidad baja y que simulara que hay parte de este reflejo dentro del agua, tratando de tomar la distancia adecuada en términos, digamos que generales. Sobre eso creamos, sobre este matorral, una capa de ajuste que está vinculada directamente a esta capa. Si nosotros apagamos esto, podemos ver cómo cambia toda la tonalidad de toda la imagen completa. No, solamente vamos a enganchar a la capa inmediatamente inferior y creamos una segunda capa con enmascaramiento de un área específica de la imagen para darle un poco más de grano, del tamaño real, digamos, que de las hojas en esa perspectiva. Aquí creamos una abertura, simplemente tratamos de replicar parte de la estructura y le creamos un espacio blanco como para que fuera lo que se hubiera caído y generado este tipo de elemento, recortando, pintando y moviendo con el dedo este tipo de características. Aquí vamos a ver que se colocó una pared de matorral con una opacidad 33%, se duplicó la capa, se puso en modo multiplicar y con una opacidad inferior. Esto también tiene su propia máscara. Como podemos ver, acá tenemos la máscara que corresponde a esta área para poder ir jugando con los bordes que se dieron grado de difusión. Aquí creamos otro grupo, digamos que de vegetación que esté colgando también con su propia máscara, y aquí le colocamos una textura al tren, lo mismo que hicimos con la textura que hicimos acá. Esta textura está en modo luz fuerte, en modo de fusión y en una opacidad 35%. Entonces le cambiamos la opacidad, pues vamos a ver que es una textura de roca, pues vamos a colocarla de todas maneras en un nivel bajito para que no impacte mucho. Y por acá creamos otra que también tiene color más claro, una opacidad 70%, para darle una sensación de luz cercana a esta parte del techo y que se confunda un poco con la parte inferior del teclado, del techado como tal. Aquí vamos a ver que en esta cascada bajamos una imagen con derechos de uso de una cascada. Simplemente lo que hicimos es colocar un modo de fusión, tiene su propia máscara también. O sea, si nosotros presionamos esto aquí, identificamos parte de la máscara que se está utilizando y le colocamos a esto otra máscara que es de un área de vapor, que pues también uno puede ver acá cómo está impactando, y se le hizo un enmascarado también en este caso para que no fuese demasiado concreto el borde, y replicamos esto a este otro lado, tratando, digamos, que simplemente de eliminar algunos aspectos y darle una profundidad global a esto. Esto nos genera toda la superposición de estructuras y elementos adicionales como el deterioro y el abandono. Pero a esto le creamos una serie de capas de ajuste que tenemos acá. Entonces estas capas de ajuste empezamos con una consulta de colores. Esta consulta de colores está en un modo que fue el True Strip. Luego aplicamos una segunda consulta de colores que la tenemos en este caso en un late sunset. Igual uno puede jugar con estas consultas. El objetivo es como darle, como pueden ver, ciertos tonos. Aquí estábamos con tonos muy vivos, muy vibrantes, y con esto lo empareja y nos da cierta característica, digamos que de cohesión a nivel de color. Aplicamos unas características de niveles que inclusive uno puede reducir un poco para no perder tantos elementos adicionales. Y finalmente una capa de curvas cuyo objetivo es generar
este viñeteado. Si nosotros vemos aquí la máscara, tenemos una máscara completamente central, transparencia en el centro, que se vaya viendo más a los lados para poder aplicarle este viñeteado controlado como se había visto en otros de los ejercicios. Entonces de esta manera ya tenemos nuestra imagen consolidada y esto ya nos permite generar, digamos, que una exportación. Es obvio que tenemos que tener aquí un tamaño de imagen a 300 píxeles. Aquí tenemos, digamos, que el formato en términos de centímetros, incluyendo los 3 milímetros por cada lado que debe tener para el sangrado, que vamos a enfocarnos en el ejercicio nuestro, y ya de aquí podemos guardar como una imagen TIFF, que vamos a tratar de que no tenga, digamos, que las capas, vamos a dejarlo sin capas para que no genere más peso y que nos pueda dar las calidades que nosotros estamos trabajando dentro del archivo. Otra forma, digamos, antes de hacer esto, simplemente es, cuando yo ya tengo este archivo, le digo acoplar imagen, esto va a eliminar todas las capas ocultas, control shift S, que es guardar como, lo guardo como TIFF, y le digo en este caso que nos genere nuestra postal final y ya tendríamos el proceso finalizado y estructurado para empezar el montaje dentro de Illustrator.